les bendiga en esta tarde. Damos gracias al Señor una vez más que el Señor nos permite estar acá en Oreb TV, la señal de bendición. En nuestro programa Lo hizo en mí, lo hará en ti. Esta tarde es un privilegio de parte del Señor el estar nuevamente acá con ustedes, audiencia que nos escuchan en esta tarde. Yo quiero leer un salmo, el Salmo 8. Dice la palabra ahí, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tiene como un tema, un título, esta porción de la palabra. Dice la gloria de Dios y la dignidad del hombre. Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. Y con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi un Dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra, dice la palabra del Señor. Hermosa palabra que el Señor nos habla a través de ella en todo momento. Esta tarde quiero darle gracias al Señor, quiero orar a través de esta señal que sé que es una bendición para su vida. Sé que a través de cada testimonio el Señor habla a nuestras vidas. Doy gracias al Señor por las personas que siempre Dios permite que estén en este set, donde comparten testimonios de vida, lo grande que es el Señor para con nosotros los seres humanos. Dios manifiesta su gloria, Dios hace maravillas y en esta tarde yo quiero orar. En breves momentos estaré dando este tiempo especial a nuestra hermana invitada en esta tarde. Oramos y recuerde, si Dios lo ha hecho en nosotras, ¿por qué Dios no lo hará en tu vida? Tú que me escuchas a través de esta señal, no es casualidad que hayas sintonizado el canal o hayas ahí a través de la señal en Facebook. No es casualidad que tú te hayas metido a esta página y estés escuchando cada testimonio que compartimos en este set. Aleluya. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos la honra y la gloria. Gracias, poderoso, gracias por cada invitada, Señor, a este set, a este canal, Señor, a este programa que ha sido de bendición para muchas vidas. Padre Santo, en esta tarde yo te pido que uses los labios de mi hermana. Usa mi Dios amado. Oh Dios, no podemos callar las maravillas que tú has hecho. Tu gloria, Señor, domina, Padre Santo, la tierra. Oh Dios, tu palabra dice, no hay nada imposible para mí. Ahí donde tú estás, audiencia, ahí donde estás, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga, el Señor quiere hablar a través de cada testimonio y Él solo desea que tú dispongas tu corazón, que dispongas tus oídos, que sean sensibles, porque a través de cada testimonio el Señor sigue hablando a toda criatura, dice la palabra del Señor.
Gracias, poderoso. Bendecimos desde ya la audiencia, Padre, que está escuchando, que escuchará, Señor, a través de Facebook. Declaramos una palabra. Ay, Santo, renueva las fuerzas de cada uno, Señor. Gracias en esta tarde. Mi alma alaba tu nombre. Glorifícate una y otra vez, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Gracias, amado. Gracias, mi Señor. Aleluya. Santo es tu nombre. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor, porque su presencia se puede palpar y a través de las palabras que escucharemos ya en breves en boca de nuestra hermana. Ella es nuestra hermana Judith Salguero. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Realmente es una bendición para mí estar en este programa. Y pues es algo que en los planes del Señor ya estaba. Gracias, hermana Gisela, por invitarme y poder testificar de lo bueno y maravilloso que Dios ha sido en mi vida. Mi hermana me decía, hermana, ¿qué testimonio usted nos va a contar? ¿Cuál nos va a compartir? Y yo le decía a ella de que tengo muchos, porque realmente el Señor ha hecho tantas cosas en mi vida, el cual quizá callamos, pero el Señor me ha sorprendido con su amor, con su misericordia, y me ha mostrado su favor y también su amor. Y realmente hoy quiero hablarles de un testimonio, el cual el Señor impactó mi vida a través de él. Y del cual yo quiero compartirles esta hermosa tarde es de mis hijos. A veces podemos decir, pero quizá miramos quizá los hijos de la hermana corriendo, o quizá la hermana feliz con sus hijos, pero quizá no sabemos el detrás de esos hijos, la situación que quizá tuvo que pasar la hermana para que esos hijos anden corriendo, ¿verdad? Y entonces, déjeme decirle que el Señor hizo algo maravilloso en mi vida. Y yo siempre he dicho, la mayor bendición que yo tengo es tener a mis hijos. Ver a mis hijos es para mí algo maravilloso. Y cada vez que los miro, yo digo, Señor, gracias, porque en tus planes estaban bendecirme a través de ellos. Déjenme contarles de que tengo 3 niños, los cuales la primera tiene 9 años, el segundo, que es un varoncito, tiene 6 años y la última nena que tiene 4 años. Cuando yo tuve la primera nena de 9 años, hermana Gisela, realmente para mí fue algo maravilloso el saber que venía una hija en camino. Pero déjenme decirles que para que ella viniera tuve que pasar un proceso muy terrible, el cual pues me dolió tanto ese proceso, porque a veces no queremos vivir los procesos. A veces lo primero que le decimos al Señor, Señor, ya no vayas a permitir que yo pase una situación así. O lo primero que hacemos, no, yo quizás ni aguantaría. Pero déjeme decirle que cuando el Señor tiene propósitos con tu vida, Él va a hacer lo que Él quiera contigo. Entonces, antes de quedar embarazada de mi nena de 9 años,
yo estuve embarazada de un niño que era varón y realmente pues tuve la pérdida del primer bebé y pues fue algo doloroso, hermana Gisela, porque realmente era mi primer hijo, el cual esperábamos con ansias. Y bueno, tanto yo como mi esposo contentos, el saber que íbamos a ser papás por primera vez. Pero realmente, como le decía, mientras pasa el proceso uno no lo entiende. Hasta que después ve por qué fue el motivo, el que Dios permitió, entonces uno logra entender. Pero realmente fue tan difícil porque déjeme decirle de que durante los primeros meses pues fue saludable. Ya como eso de los 3 meses en adelante se fue complicando la situación del embarazo. Comencé a ponerme muy mal. Y pues el caso es de que mi bebé se me murió dentro de mi vientre, yo no lo sabía. Y pues mi bebé tardó muerto 3 semanas en mi vientre, el cual yo me di cuenta ya cuando estaba pasado de las 3 semanas de muerto mi bebé. Y entonces me vi grave, porque realmente me vi grave ya casi en los últimos días de las 3 semanas de cumplido de muerto mi bebé. Y bueno, me sacan de emergencia y me llevan a la capital, pues allá me dice lo mismo la doctora, tu bebé ya no tiene remedio, pues tu bebé hace ya 3 semanas, 2 días que tu bebé murió y pues ya no hay solución. La única solución acá es sacar el bebé y que tú te resignes. Bueno, en esa situación uno sabe, pues no queda de otra, es lo primero que uno dice, pero es algo que sí duele, algo que sí marca la vida de uno, porque ya después uno queda con muchos miedos, con muchos temores, pero Dios es bueno porque cuando a mí me meten para allá para hacer el procedimiento de sacarme al bebé, lo sacan, luego, bueno, yo quedé muy mal porque incluso yo estaba a punto de agarrar un tétano porque la bolsita donde estaba el bebé pues reventó y todo se me había regado a mí adentro del útero. Y pues me vi muy mal. Bueno, pues me dejaron tratamientos y todo eso. Pero lo que quiero llegar es, después de pasar el proceso de operación y de medicina y todo eso, me dice el doctor, yo quiero que tú, me dijo, tome las cosas con calma. Ajá, le digo yo, porque es difícil decir, está bien. Pero hay algo que te quiero decir. Tu salud está muy delicada. Tienes que cuidarte. Comenzó a dar tantas recomendaciones el doctor. Y luego igual con tratamientos muy fuertes. Y después de eso, me dice lo que no esperaba. Pero algo que quiero decirte a ti y a tu esposo. Estábamos los dos juntos escuchando la conversación del doctor y nos dice, tienen que resignarse porque la verdad con este proceso que tuvo tu esposa, le dicen a mi esposo, ella ya no va a poder tener bebés. Porque si ella se arriesga a quedar embarazada, le va a pasar lo mismo. Y además de que pueda que le pase lo mismo, también ella no está ahorita
y con el lavado que se le hizo interno y con la operación que se le hizo en el útero, ella ya no puede quedar embarazada. Fue algo muy doloroso en ese momento, muy triste, porque lo primero que yo le dije a mi esposo fue: lo siento, quizá yo no te voy a poder dar un bebé. Pero luego viene a mi mente y a mi corazón, y bueno, son palabras que el Señor como que ya las marca en uno. Y el Señor comienza a hablar a mi mente y me dice: las palabras del hombre son unas, las mías son otras. Comienzo a tomar esa palabra y digo: sí, es cierto. Eso es lo que dice el doctor, pero Dios no ha designado todavía conmigo. El Señor puede ponerme un útero nuevo. Él puede renovar todo en mí y darme un hijo. Realmente es difícil cuando un doctor le dice eso a uno, porque toda la ilusión de una pareja es tener un hijo. Y bueno, comenzamos a llorar, lloramos, porque como humanos tenemos sentimientos, y además como humanos, cuando pasamos un proceso de tal, es algo como que, quiera o no, nos hace dudar o nos hace bajar nuestra fe. Pero es ahí donde yo les digo de que para Dios no hay nada imposible. El Dios de lo imposible está con aquellos que le creen. El Dios de lo imposible está con nosotros que le amamos. Porque después de que pasó ese proceso con mi bebé que se murió, bueno, hubieron un montón de recomendaciones de parte del doctor. Me cuidé, pero eso sí, nunca dejé de creerle a Dios que Él podía hacer un milagro en mi vida y regalarme no solo un hijo, ¿verdad? Porque yo quizás en ese momento yo le decía al Señor: Señor, aunque sea uno, dame, ¿verdad? Aunque sea uno. Pero en los planes de Dios no eran eso. En el plan de Dios era regalarme los que Él quería darme. Cuando el doctor me dice eso, pues fue algo que nos hizo como que pedirle al Señor. Ahí yo me di cuenta con mi esposo de que el Señor quizá dio permiso de eso, porque a veces, hermana Gisela, cuando el Señor no permite un proceso en nuestra vida, se nos acaban el pedirle a Dios. O quizá si el Señor permitiera que todo lo tuviéramos, o que todo fuera tal como queremos, dejaríamos de pedirle. O dejaríamos de creer lo que Él puede hacer. Porque cuando comenzó ese proceso en nuestra vida, fue algo que nos motivó incluso para que mi esposo buscara de Dios. Quizá en ese momento dije yo: si pensaba buscar de Dios mi esposo, hoy es cuando no va a buscar. Es un miedo, es algo, porque quiera o no, uno, el miedo es de que ellos nos rechacen porque no les dimos un hijo. Pero déjeme decirle de que eso acercó a mi esposo a los caminos de Dios, porque él entró un dolor y un sentimiento, dice, el saber. Incluso él me dijo: quizá el Señor permitió esto porque yo no quiero obedecer. Quizá el Señor permitió esto porque yo no quiero buscar ni ir a la iglesia contigo. Y le dije yo: pues hoy es cuando tú te acerques y te humilles y los dos pidamos por un milagro, le dije. Hoy es cuando los dos clamemos para que el Señor nos regale ese hijo el cual tanto anhelamos. Cuando, bueno, él buscó de Dios, y déjeme decirle de que
entonces yo me congregaba en una iglesia Príncipe de Paz en ese tiempo, porque donde nosotros vivíamos, pues no había una iglesia a la cual me congrego hoy, que es Evangelio Completo. Y entonces ahí nos congregábamos y ahí tuvieron una campaña evangelística. Cuando estaba esa campaña y llegó a predicar un hermano de Manzanotes. Cuando estaba la prédica ya, cuando a empezar la prédica iba cuando nosotros llegamos al servicio, porque vivíamos lejos de la iglesia. Y fue algo tan sorprendente, que eso sí es algo que a mí me hace llorar cada vez que lo pienso. Porque cuando nosotros vamos entrando nos quedamos en las últimas sillas de atrás, porque ya no había espacio para adelante, estaba llena la iglesia. Y bueno, le digo yo a él, que sea acá, quedémonos, porque yo quiero escuchar la prédica, aunque sea acá, quedémonos. Nos quedamos en unas sillas de atrás, casi en la entrada de la puerta de la iglesia. Cuando termina la prédica y el Señor comienza a ministrar tanto las vidas esa noche a través del hermano quien estaba impartiendo la palabra, el Señor hizo algo maravilloso esa noche. El hermano muy usado por Dios. Cuando de repente termina la prédica, comienza la administración. Cuando el hermano allá donde estaba predicando en el altar nos llama por nuestro nombre. Nos llama por nuestro nombre y él dice: quiero orar por usted, y me menciona mi nombre, y por tu esposo, fulano de tal. El Señor tiene una palabra para ustedes esta noche. Conforme íbamos caminando hacia el altar, el Señor comienza a dar la palabra. Y comienza a decirme lo que yo había pasado con mi bebé. Pero el Señor comienza a hablar y dice: yo te hablé y te dije que las palabras del hombre eran unas, pero las mías son otras. Y el Señor comienza a hablarnos y nos da una palabra sorprendente. Y me dice: yo seré quien restaure lo que se ha perdido. Yo seré el que pondré mi mano sanadora sobre tu vientre y todo será nuevo. Y el Señor comienza a hablar de restauración, de sanidad en mí. Y fue algo que marcó mi vida, porque la verdad, como siempre digo, no hay quien como nuestro Dios. No hay nadie tampoco fuera de Él quien pueda hacer milagros como los que Él hace. Porque como yo quedé después de la pérdida de mi primer bebé, fue algo desastroso, fue algo terrible, algo tan doloroso, el cual no solo queda uno mal interior en su organismo, sino que uno ya queda con miedo, con temor. Y el Señor restauró todo eso en mi vida. Además de sanar mi vientre, además de sanar mi útero, además de sanar mi corazón, de quitar el miedo y el temor, Dios hizo un milagro en mí. Porque ese día el Señor me habla a través de ese hermano y me dice:
Dice el Señor que tú estás en restauración. Pero en 8 días, vendrá un pastor a este lugar y él pondrá las manos en tu vientre y tú vas a recibir el milagro. Y yo me quedé, algo que a mí me hacía llorar todos los días y esperando que se llegaran esos 8 días con ansias. Pero en sí no sabíamos quién. Porque incluso yo le pregunté al cual era mi pastor, y yo le preguntaba: pastor, ¿usted tiene algún invitado que va a venir hace 8 días? Entre 8 días. No, hermana Judith, no tenemos ningún invitado. Pero yo estaba con aquello porque le comento yo esa palabra a mi pastor, y entonces él me dice: hermana Judith, Dios es bueno, solo hay que esperar. Si Él lo dijo, Él lo hará, me dijo. Bueno, se llegaron los 8 días e incluso cayó, esos 8 días terminaron día sábado. Nosotros nos fuimos a la iglesia y cabal. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, estaba ese hermano con la esposa. Ellos son pastores, el cual pues el pastor ya no está, él murió de COVID. Pero para mí fueron una gran bendición, porque cabal él llega día sábado. Ese día sábado fue algo muy bonito, igual un culto normal. Pero cuando se llegó la hora de una administración, él me llama y me dijo: tú estás aquí esperando con ansias esta palabra, me dijo. Y él le dice a la esposa: esposa, ven, quiero que ponga las manos en el vientre de ella, le dijo, porque ahora ella vino por un milagro. Cuando la pastora lo hace y luego el pastor pone la mano encima de la mano de la pastora, comienza a pasar algo sorprendente en mí. Porque entonces yo comienzo a sentir como un fuego que quemaba mi vientre. Algo que no lo puedo ni explicar lo que yo sentía en ese momento. Porque el saber que Dios está haciendo un milagro literal en tu vida es algo que te impacta, es algo que te conmueve y es algo que te marca para toda tu vida. Porque podrás olvidar tantas cosas, pero lo que Dios hace en ti, en mí, nunca lo olvidarás. Cuando comienza a suceder eso en mi vientre, comienzo a sentir como un carbón y algo que me cubre en todo mi ser, y comienzo a quebrantarme de una manera tan especial. Y me dice el Señor a través del pastor: recibe tu milagro, porque desde hoy yo te bendigo con una hija. Yo te bendigo con una hija, recíbela. Recibe esa herencia el cual yo te voy a dar. Y así el Señor comenzó a hablarme de una manera tan especial. Así es como Madeline nació, mi nena de 9 años. A los 5 días yo comencé con un malestar, de sentir molestias con olores de comida. A los 5 días. Y me fui con aquellas ansias. No, le dije a mi esposo, esto yo no lo había sentido. Yo me voy a ir a hacer una prueba de embarazo. Y nos vamos como locos a hacernos una prueba de embarazo. Y sale el doctor, el que siempre me ha atendido, sale y me dice: felicidades, futura mamá.
Cuando escuchas eso, no puedes soportar las ganas de llorar, porque cuando te dicen eso, tú lo primero que se te viene a la mente es el milagro que Dios hizo en mí. Lo primero que yo pensé en ese momento fue: gracias, Señor, por ese milagro. Gracias porque tú realmente cumpliste con lo que dijiste. Y es ahí donde yo siempre digo: Dios es bueno. Y ahí puedo también tomar en cuenta la palabra que dijo David: bueno es alabarte, oh Jehová. Porque cuando nosotros le sabemos creer a Dios y amar a Dios, aunque estés pasando el peor proceso de tu vida, Dios no te va a dejar ahí. Dios no nos va a dejar abandonados. Si Él dijo, Él hará. Déjame decirte, yo no sé por cuántos procesos tú has pasado o estás pasando. O quizá también estás esperando un milagro como el cual yo estaba esperando. Déjame decirte, no dejes de creer en Dios. No dejes de creer que el milagro el Señor te lo puede hacer cuando menos tú lo esperas. Eso sí, siempre creyendo y confiando que Él puede hacer el milagro. Porque Él es un Dios poderoso, un Dios que no nos va a fallar jamás. Bueno, nace Madeline, que es la nena que tiene 9 años. Viene con una palabra profética, una palabra tremenda. Porque desde que estaba en mi vientre fue declarada una sierva de Dios. Desde que estaba en mi vientre ha recibido palabra del Señor, donde creo firmemente que así será. Siempre he dicho que mis hijos son herencia de Jehová, porque así lo dice su palabra y así también lo declaro yo, que mis hijos son herencia de Él. Y mis hijos los declaro para que sean unos servidores, unos adoradores para el reino de Dios. Pues nace Madeline. 1 año y medio tenía Madeline cuando pasó otro proceso en mi vida. A mí me revientan mis ovarios. 1 año y medio tenía Madeline. Cuando a mí me revientan mis ovarios porque tenía quistes hemorrágicos. Fue algo tan rápido, el cual yo no creía que fuese así, porque dije yo, si hace 1 año y medio yo tuve a la nena, ¿cómo en tan poco tiempo me pueden crecer tanto unos quistes hemorrágicos? Bueno, era algo que me costó entender, pero bueno, el doctor me decía, eso es así. A veces crecen lento y a veces cuando menos sientes ya están grandes y pues llegan a reventar. Revientan mis 2 ovarios a causa de 2 quistes hemorrágicos. Bueno, como ustedes saben, una mujer sin ovarios no puede dar hijos. Revientan mis ovarios y igual le toca a mi esposo internarme de emergencia, operarme. Cuando el doctor me dice, en el ultrasonido sale que tus ovarios están re mal y quizá va a ser necesario quitártelos. Una vez más me pongo a llorar. Porque el ser hijo de Dios no quiere decir que tú no puedes llorar. El ser hijo de Dios
también se llora. Porque el ser hijo de Dios tienes que ser aprobado de una y de mil maneras para ver si realmente no niegas a Jesús. Cuando yo paso eso, mi nena pues estaba pequeñita, yo repensaba en ella, me tocó que dejarla porque fue algo de emergencia. Bueno, pasa eso y el doctor luego me había dicho de que iba a ser necesario quizá quitar mis ovarios. Pero ahí quedó porque me metieron al quirófano de emergencia. Ya no se discutió si sí o no. Cuando yo salgo del quirófano y ya me pasó la reacción y luego se llega la hora de que me va a visitar el médico para ver cómo yo había vuelto después de la anestesia, llega y me dice, eres tan fuerte porque realmente todo lo que has pasado es difícil. Pero te tengo una buena noticia. No te quité tus ovarios. Tus ovarios te los dejé. Solo hice una limpieza. Retiramos los quistes hemorrágicos. Pero sí hay algo que quizás te pueda poner triste. Porque tú ya no vas a poder tener bebés. Porque los ovarios cuando se les hace eso, ya no tenés función de óvulos. Solo tus ovarios pues van a quedar como algo normal que una mujer tiene que tener. Pero no te puedo decir que vas a quedar embarazada porque es algo difícil. Yo me río, como ya había pasado el proceso que había pasado, yo me río a pesar de la situación que estaba viviendo y le digo, doctor, para Dios no hay nada imposible. Vengo y le digo a mi esposo, bueno, pero a lo menos ya te di a Madeline. Y me dice, él se ríe y me dice, no, mi amor. Recordá que una vez lo pensamos así y no fue como lo pensamos, fue como Dios quiso. Bueno, pasó eso, esa situación de la recuperación y todo eso. Igual, pues como les comento, el doctor dijo que ya no iba a poder tener bebés. Pero es ahí donde se cumple la palabra del Señor que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él lo que dice es porque lo cumple. Porque la palabra del Señor tiene que tener cumplimiento. Cuando sucede eso, estábamos en una semana de ayuno en la iglesia, el cual pues yo estaba en una dieta muy delicada y le digo yo a mi esposo, yo voy a estar en la semana de ayuno y oración. No, me dice él, pero si tú ni bien que te estás alimentando como para que tú te pongas a hacer ese sacrificio. Bien, le dije, hay una necesidad en mí, le dije yo, que yo siento que la comida no lo va a llenar, le dije. Porque la necesidad que yo tengo es del alma, le dije. Algo quiere hacer Dios a través de esto, le dije. Vaya, tú sabes, me dice él. Vengo y me someto a esa semana de ayuno y oración. La semana se finalizaba el día sábado. Ese día sábado, nomás, el servicio fue en la noche. Cuando yo llego a la iglesia, de una vez me voy directo al altar a orar, a entregarle esa semana de ayuno al Señor. Cuando yo estaba en el altar, fue algo tan maravilloso porque estábamos orando varios que habíamos llegado
a darle gracias al Señor por la oportunidad que Él nos había dado de estar esa semana. Y ahí donde yo estaba le decía, Señor, gracias, gracias. Tú sabes lo que yo acabo de vivir, pero aquí estoy a pesar de, porque mi alma tiene sed de ti. Yo te entrego, le dije esto, y yo sé que tú puedes obrar de una manera especial en mí. Cuando yo le decía eso al Señor, vuelve nuevamente a decirme esa palabra. La palabra del hombre es una, la mía es otra. En ese momento yo comienzo a ser tan quebrantada y a ser ministrada por la presencia del Señor. Fue algo tan maravilloso ese día porque hubo un momento donde yo comienzo a recibir una palabra literal. Porque el Señor comienza a hablar a mi oído y me dice, yo te daré un hijo y te daré un varón y le pondrás como nombre David. Incluso intento abrir mis ojos para ver si era alguien que estaba a la par mía dándome esa palabra y no era nadie. Fue tan sorprendente, yo para decirles hasta el día de hoy no lo he vuelto a escuchar así. Porque yo pensaba que era alguien que me estaba dando esa palabra y no era nadie más que Dios. Yo comienzo a recibir tanto, quizá porque en ese instante estaba recibiendo un milagro. Y yo le decía, gracias Señor, gracias, gracias. Pero si tú te das cuenta, Dios no obra si tú te quedas sentado. Si tú te das cuenta, Dios no obra si tú dejas de creerle. Esa semana la cual no fue fácil porque me sentía débil. Pero eso era lo que quería Dios. Pero también por eso te digo, no esperes un milagro, no esperes una respuesta sentado. Tienes que actuar en fe y en adorarle, poner en servicio de la obra tu vida. Porque también no esperes que otros oren por ti. No esperes que sea otro quien te esté dando siempre la palabra. Créele al Señor y Él será el mismo, que Él mismo te dará la palabra que tú estás recibiendo. Él mismo te va a hablar. El mismo Espíritu Santo va a hablar de una manera extraordinaria si tú le estás creyendo con todo tu corazón. Porque yo recibí el milagro nuevamente. Y comienza a sonar ese nombre. David, David. Y David, a mí no se me salía eso de mi cabeza. Pero después de mencionar como 5 veces el nombre de David, después comienza a sonar Samuel David. Samuel David. Y yo lloraba tanto porque le decía al Señor, pero ¿por qué suena tanto eso en mi mente, ese nombre? ¿Acaso es así que se va a llamar? Y yo quedé con eso. La cosa es de que al mes yo estaba embarazada. Fue algo que ni me di cuenta porque yo no tenía síntomas de nada, yo solo era comer y comer. Fue un embarazo saludable. Un embarazo saludable. Bueno, y nace David. Ahí está David con sus 6 años, un niño sano,
un niño también el cual pues ya es marcado por el Espíritu Santo. Y es como, lleva como tema este hermoso programa, si lo hizo en mí, lo hará en ti. Con un propósito el Señor movió a hermana Gisela para que hiciera este programa y le pusiera este nombre. ¿Sabes por qué? Porque los que hemos creído en el Señor sabemos que si lo ha hecho en mí, lo hará en ti. Solo basta de creer. Solo basta en creer en el Señor que Él hará, que Él cumplirá. Nunca dejes que tu fe sea como las olas del mar. Siempre procura mantener tu fe firme en el Señor, porque para Él no hay nada imposible. Te lo está diciendo una mujer el cual ha pasado tantos procesos. Pero si estoy aquí hablándote de lo que el Señor ha hecho en mi vida, es porque Él ha respondido. Es porque Él le pone un límite y también le pone un tiempo a tu proceso. No vas a morir ahí. Porque si tú vas a la palabra, Job no murió en el desierto. Job no murió en esa desesperación que tenía de esa enfermedad que lo atormentaba. Él no murió con esa enfermedad. Él no quedó ahí. El Señor obró en la vida de él de una manera extraordinaria, hasta llegar a darle mucho más de lo que él esperaba. Entonces así es Dios también con nosotros. Si Él lo dejó, Él dejó escrito tantos milagros que Él hizo, es porque también lo hará en cada uno de nosotros. Solo basta en buscar el rostro del Señor. Solo basta en humillarnos delante de su presencia. Solo basta en creerle que su amor y su favor es suficiente para orar. Pues nace Alex David. Y el último testimonio es con mi hija Esthercita, con la nena de 4 años. Bueno, quedo embarazada de Esthercita. Después de 2 años tenía David cuando yo quedo embarazada de Esthercita. Yo contenta porque no había pasado lo mismo de los 2 embarazos anteriores. Pero déjame decirle que cuando un hijo tuyo viene con propósitos, el diablo se va a oponer de 1000 formas para que no nazca. Pero cuando también Dios dice que tiene que nacer para que tenga cumplimiento lo que Él dijo, tiene que nacer. Quedó embarazada de Esthercita. El embarazo de Esthercita fue quizá el que más marcó mi vida. Porque el embarazo de ella comenzó a ser tan saludable, se llegaron incluso hasta los 3 meses donde todo bien. La cosa fue cuando a mí me pidieron el primer ultrasonido. Cuando me piden el primer ultrasonido del embarazo de Esthercita, voy y me lo voy a hacer. Pero luego me dice el doctor, así en shock, el doctor como asustado, me dice, él siempre me dice, Brendita me dice, te tengo una mala noticia. Ay, ¿y ahora qué? Le digo yo. Porque yo ya llegué como, ¿qué tanto, verdad? ¿Qué tanto? Yo tan feliz que estaba porque este embarazo sí era sano. Y me dice, Brendita, la bebé no se está desarrollando bien.
la nena no se le está desarrollando bien el cerebro ni su estómago. Fue algo que me hizo llorar, algo que me hizo estremecerme, porque luego el doctor me dice, vamos a ponerte unos tratamientos, unas inyecciones, pero si la nena sigue así, la nena te van a hacer con un problema. La nena, según el doctor, si la nena no se desarrollaba bien, ella iba a ser una niña especial. Y no dejamos de creerle al Señor, porque con los procesos que ya habíamos vivido anteriormente, era como que nos había hecho a no dejar de creer que el Señor podía obrar una vez más. Y me miro yo con mi esposo, Neo. Lo primero que mi esposo dijo fue estas palabras: no, diablo sucio, has querido que nuestra fe mengüe, pero no lo vas a lograr. Porque si Dios lo hizo, Él lo volverá a hacer. Sí fue algo que nos preocupaba, porque no es fácil que nos digan que viene un bebé especial. Sabemos de que yo veo madres con bebés así y veo el sufrimiento que una madre tiene. La dedicación, la paciencia, el cuidado, no es fácil. Y yo lo primero que decía, no, Señor, herencia de Jehová son los hijos, es lo que tú me dices a través de tu palabra. Y también tu palabra a mí me dice que a semejanza tuya somos hechos. ¿Acaso tú eres un Dios que está mal formado? ¿Acaso tú me vas a regalar una herencia a mí por la mitad? Yo no quiero de ti ni espero de ti una herencia así, le dije. Si me vas a regalar esta hija, que sea una hija sana, una hija saludable, una hija donde yo pueda decir, eso es lo que hace Dios. ¿O acaso tú quieres que yo diga lo contrario de ti? ¿Acaso tú vas a querer que yo diga, yo le pedí a Dios y Él no hizo el milagro? Tú no vas a querer que yo diga eso de ti. Y yo comencé a hablarle al Señor como que si yo estuviera hablando con usted, hermana Gisela. Fui tan específica con Él que comencé a decirle, no, tú no vas a querer darme así un hijo. Y cada vez que yo miraba mi vientre, yo le decía, no, en el nombre de Jesús, esta bebé es una bebé sana. Pero era algo tan difícil porque cada vez que yo iba a un control, siempre había algo nuevo. Algo el cual el doctor siempre tenía algo que decirme que no estaba bien. Es algo muy triste. Algo que si realmente tú no estás tomado de la mano de Dios, tú echas a perder el milagro. Porque eso es lo que a veces pasa. Cuando no estamos bien tomados de la mano de Dios y solo le creemos cuando todo va bien, nosotros tumbamos el milagro. Porque la palabra del Señor, Él lo dice en su palabra. Si creeres, verás la gloria de Dios. Si creeres, verás la gloria de Dios. Y la palabra del Señor también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí nos podemos dar cuenta nosotros que si habemos personas que no hemos recibido el milagro, es porque sin fe es imposible. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas y me dicen,
hermana, a mí me gusta adorar a Dios. Yo creo en Dios. Ay, pero a veces es tan difícil. Cuando uno está pasando algo terrible, la fe de uno como que se viene al suelo. Pero es ahí donde yo les he dicho, pero es que sin fe es imposible agradarlo. De nada nos sirve quizá ayunar, orar y no tener la fe y la certeza que Dios va a obrar. Déjame decirte que para que Dios obre de una manera extraordinaria en tu vida, no tienes que dejar de creerle. No tienes que dejar de tener esa fe y esa confianza que el Señor puede hacer el milagro tal como tú lo estás esperando. Déjeme decirle de que me comenta eso el doctor de Esthercita. Bueno, yo siempre, cada mes, en controles con el doctor. Pero cuando se llegó el día que hubo una vigilia en el Monte de los Olivos, aquí por Río Hondo, yo cabal tenía 6 meses de embarazo en ese entonces. Y me dejaron en reposo porque yo estaba tomando una medicina y también me dijeron que tenía que procurar dormir y todo eso porque eso le iba a ayudar en el desarrollo a la niña. Si es que se logra crecer, era lo que me decía el doctor. El doctor te va a decir un sinfín de cosas. Ahí tú si le crees a él o le crees a Dios. Pero yo decidí creerle a Dios, hermana Giselle. Decidí creerle a Dios porque sabía que mi Dios era un Dios que ese no me iba a fallar. Ese día le dije a mi esposo, llévame a la vigilia, yo quiero ir. No, pero ¿cómo es que tú vas a ir si esa vigilia empezaban de las 9 de la mañana un día para terminar a las 5 de la mañana hasta otro día? Porque día sábado se iba a pasar desde las 9 de la mañana, se iba a pasar adorando, se iba a estar haciendo cultos normales y hasta otro día a las 5 de la mañana iba a terminar la vigilia. Era un día completo adorando a Dios, toda la noche completa adorando a Dios hasta otro día. Ese día yo tengo fotos. En su debido tiempo quizá le voy a compartir, quizá voy a hacer un video donde voy a compartir cada parte de esto que le estoy contando porque sí tengo todo. Y ese día nos fuimos. Allá mi esposo a cada rato me decía, anda a descansar, anda a dormirte un ratito. Yo le decía, no, yo no quiero dormir. Si yo vine aquí es porque vine por el milagro de mi hija. Yo vine por el milagro de mi hija. Yo no me voy a ir de aquí. Y lo que se me metió en mi cabeza fue cuando Jacob fue y peleó la bendición. Si no me bendices, yo no me voy de aquí, le dije al Señor. Si tú no haces el milagro a mi hija, yo no me voy de aquí. A veces es necesario, hermana Gisela, probar a Dios. O quizá eso es lo que Él está esperando de nosotros. En ese momento, durante el servicio, fue algo tan hermoso. La adoración. Fue algo sorprendente lo que el Señor hizo con todas las hermanas que andábamos ahí. En la noche, ya en la madrugada, cuando entramos en un momento de adoración al Señor, estábamos adorando a Dios cuando una hermana se acerca donde yo estaba. La líder del grupo, que es donde andábamos.
se acerca a donde yo estoy y me dice, el Señor me ha mostrado tu necesidad. Y tú le dijiste que ibas a venir porque querías el milagro de tu hija. Yo me comienzo a quebrantar tanto porque cuando el Señor te habla algo que tú no lo has confesado más que a Él, tú te sorprendes, tú te quebrantas, tú lloras. Porque lo primero que dices, wow, es Dios que me está hablando. No es nadie más. Cuando el Señor comienza a hablarme a través de ella y luego me dice, has venido por tu milagro. Ella comienza a agarrar aceite y a ungir mi vientre y a orar a aquella mujer con autoridad. Una mujer el cual Dios la ha usado de una manera especial. Ella comienza a orar en mi vientre, luego comienzan a ungirme y comienzan a declarar una sanidad tan especial sobre la vida de mi hija. Lo sorprendente está aquí. Cuando ella dice, cerebro, te ordeno en el nombre de Jesús. Te ordeno en el nombre de Jesús que creces a la normalidad que Dios ha destinado. Cuando ella dice así, comienza a hablar aquellas palabras tan bonitas que venían de parte de Dios. Comienza la nena a moverse, pero mi estómago ya no daba más. En ese tiempo de los 6 meses de embarazo, mi nena apenas estaba pesando 1 libra 5 onzas. Era un pedacito de bebé. Cuando a mí me decían que ella estaba pesando apenas eso, yo lloraba, me asustaba. Porque las que somos madres sabemos lo que duele que te digan algo así de un hijo. Pero en ese momento vi la gloria de Dios. Porque la nena comienza a moverse y a moverse, algo que esos movimientos yo no los había sentido. Ella comienza a moverse de una manera para mí rara, porque no había hecho eso que ella estaba haciendo. Conforme la hermana le iba ordenando al crecimiento, a su desarrollo, aquella bebé iba a moverse. Ya de último, cuando estaba orando por mí, le dice a la bebé, Débora Esther, dice el Señor. Débora Esther, vienes con un propósito, dice el Señor, el cual tú darás cumplimiento cuando nazcas. Es algo, hermanos, de que eso te conmueve, te impacta. Porque ahora ver a mi hija caminar, correr y ver que es una niña tan sana. Eso hace y te motiva a no dejar de adorar a Dios ni de servirle. Cuando yo vivo eso con Esthercita, fue algo que el Señor marcó en mi vida totalmente. Otro día a mí me tocaba ir a la última cita con el doctor, porque me tocaba el último ultrasonido. Ese mismo día de ahí yo me voy al doctor, al que me hacía el ultrasonido.
Cuando el doctor comienza, lo primero que él me dice es: ¿te tomaste el medicamento? Tal como te dije. ¿Estuviste en reposo como te dije? Yo le dije: el medicamento no me lo tomé. Yo no necesitaba más de medicamentos. Yo lo único que necesitaba es que Dios hiciera un milagro. Es difícil decirle eso a un doctor, porque el doctor se cree por la ciencia que Dios le ha dado. O a veces ni creen que Dios puede hacer un milagro así. Pero eso sí, como hijos de Dios nunca debemos negar nuestra fe. Ni así mires que es un doctor que no cree en Dios, ateo, qué sé yo. Nunca niegues tu fe delante del hombre. Siempre di que para Dios no hay nada imposible. Cuando él comienza a pasar ese coso en mi vientre del ultrasonido, él comienza: wow. ¿Pero no te tomaste la medicina? No, yo no me la tomé. ¿Te pusiste las inyecciones? Tampoco no me las tomé. Ni siquiera no me las puse, le dije, ni siquiera las compré. Pues te cuento algo. La nena está dando las medidas exactas de su cerebro y su estómago. Y en una semana subió la nena 2,5 libras. Yo en ese momento derramo mis lágrimas, levanto las manos al cielo y le digo: Señor, gracias. Y mi esposo hace lo mismo. No pudimos contener nuestras lágrimas ahí en la clínica porque era un agradecimiento, un impacto de parte de Dios de lo que Él había hecho. Y yo comienzo a decirle en ese momento: gracias, Señor, porque recibo un milagro más de parte de ti. Y comienzo a agradecerle a mi Dios por lo que Él había hecho. Pero todavía el doctor me dice, después de que termina, él me dice: cuando nazca, quizá pueda que ocupe unos 15 días de incubadora. Le dije. Yo ya no le creía a ellos, yo ya le creía a Dios. Y te puedo decir, le sigo creyendo a Dios. Porque Él me ha mostrado su amor, su favor, los milagros que Él ha hecho en mi vida. Creo firmemente que los haría una vez y otra vez y las veces quizá que Él quiera. Si Él los ha hecho, los volvería a hacer. Se llegó el momento que a mí me tocaba, cabal el 15 de agosto me tocaba a mí ya irme a operación para sacarme a la bebé, a Esthercita. Pero antes de irme, yo tuve un sueño. Un día antes yo tuve un sueño donde yo soñaba que yo le daba gracias a Dios por el milagro. Y yo soñaba un gorrito rosado. Yo vi en el sueño un gorrito de bebé rosado que era de nena. Pero dentro de ese gorrito yo veo un dinero. Y después es que veo yo ese gorrito con ese dinero y lo veo entregando a alguien. Pero yo no miro a la persona, solo veo que unas manos lo reciben, pero yo no veo a quién. Cuando yo despierto otro día, que era el día que a mí me tocaba presentarme en el doctor, yo vengo aquí a la iglesia y le digo a mis pastores, al pastor William y a la pastora Tavi: se llegó el día, hoy pues voy, les dije yo a que me saquen a la nena, pero yo tuve un sueño anoche. Y yo soñé así, les digo yo,
Y yo veo entregando en las manos, me veo entregando en las manos de alguien esto, le dije. Y quizá el Señor no me mostró el rostro de la persona, le digo, porque al final es a Él quien se lo voy a entregar yo. El Señor en sí, Él no te pide dinero, Él no tiene necesidad de eso. Él no tiene necesidad de nada a cambio para hacer un milagro en ti. Pero al final lo que Él está probando es tu fe. De una y de mil maneras el Señor va a probar tu fe. Ahí tú, si no le entiendes. Pero para los que entendemos los propósitos de Dios y de la manera que Él habla, te vas a quedar sorprendido, porque a veces el Señor, así como habló en su palabra a través de parábolas, ¿verdad, hermana Gisela? Él nos sigue hablando hasta el sol de hoy. A veces para hacer un milagro, Él permite tantas cosas para ver si lo entendemos. A veces si nosotros estamos pasando quizá en nuestra área financiera, quizá algo terrible, Él te va a estar hablando a través de tantas cosas para ver si le entendemos hasta dónde es que Él quiere llegar. A veces lo único que tenemos que hacer es entender cómo, en la forma que Dios nos habla. Yo hago eso y le digo, pastor, yo entrego eso en sus manos. Porque yo voy hoy a que me saquen a mi hija y a traerme la mañana temprano. Porque yo estoy declarando que mi hija no va a necesitar incubadora. Bueno, esa tarde oraron mis pastores por nosotros, por la bebé. Y déjeme decirle, de que nace la bebé y lo primero que pega es un grito. Pero ¿sabe lo sorprendente? Que durante el proceso de la cesárea estaba una alabanza. Yo no sé si los doctores la tenían, de verdad no sé. Pero sonaba una alabanza, y aquella alabanza que decía: y si pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria, y al otro lado canto. Cuando comenzaba a sonar esa alabanza, yo comienzo a derramar mis lágrimas ahí donde estaba. Y yo le decía: gracias, Señor. Gracias, porque esta breve tribulación ya la pasé. Porque yo nomás donde escucho el grito de la bebé, la recibe el pediatra, luego me la va a poner y me dice: mira, tienes otra linda nena. Y te cuento, ya mañana se va para casita porque la nena no va a ocupar incubadora. Y yo comienzo a llorar ahí y decirle: oh, está bien, está bien. Yo comienzo a decir: Señor, gracias. Gracias por ese gran milagrote que tú hiciste. Porque mi hija la llevo a la casa y sana. Para los que conocen a Esthercita, ustedes ven que es una niña tan saludable. Una niña al cual me hace reír a cada rato. Una niña al cual estoy declarando que es una servidora de Jesús. Y realmente, hermana Gisela, eso es lo que me motiva, el servir a Dios cada día. Eso es lo que me motiva a creerle a Dios. Y como les decía, si Dios lo hizo en mí, lo hará en ti. Los milagros del Señor no han pasado. Él es un Dios poderoso, un Dios que puede obrar en tu vida de una manera especial. Yo quizá pasé esos procesos con mis hijos, pero así como pasé los procesos, también obtuve las victorias.
Hoy te quiero decir a ti que me estás viendo a través de Canal Oreb TV. Yo no sé cuál quizás sea el proceso al que tú estás pasando. Yo no sé quizás cuál sea la situación que tú estás atravesando. Pero si algo te digo es, nada hay imposible para Dios. Solo bástate en mi gracia. Solo bástate en el poder que es suficiente, que Él tiene para obrar, para restaurar. Hoy, Espíritu Santo, clamo para que tú te glorifiques. Hoy te glorifiques de una manera especial, Padre amado, en cada televidente. Yo no sé cuál sea la situación que tú estás pasando, pero hoy en el nombre de Jesús declaro que hay poder en la sangre de Jesús para darte la victoria, la respuesta de lo que tú estás pidiendo. Hay poder en la sangre de Jesús para darte lo que tú estás pidiendo. Solo cree en el Señor cada día. Nunca dudes de lo que Dios puede hacer en tu vida. Nunca dudes de lo que Dios puede hacer en tu familia. Nunca dudes de lo que Dios puede hacer en tus finanzas. Solo basta que creas en Él y Él tiene el poder para hacer la obra. Espíritu Santo, yo te doy gracias esta tarde por lo bueno y maravilloso que tú has sido para conmigo. Gracias, Señor, por las obras que has hecho. Gracias por los milagros y prodigios. Gracias, Señor, porque tú te has glorificado de una manera especial en mi vida. Si hoy estoy aquí, Señor, es porque tú sabes que te ha placido. Gracias, Señor, porque las tribulaciones no han sido el tope para mí. Gracias, Señor, porque las pequeñas tribulaciones han sido, Padre, de bendición a mi vida. Porque quizás si yo no hubiera pasado, Padre, esos procesos, ahorita no estuviera testificando de lo que tú puedes hacer. Gracias, Señor. Ahora entiendo qué propósito tú tenías, Señor. Alaba tu nombre, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. Y ahora clamo para que así como has hecho en mí, tú hagas en tu pueblo. En aquellos que están esperando una respuesta, Padre, sé tú obrando. En esas madres angustiadas, sé tú obrando. Hoy clamo, Padre amado, para que tú obres de una manera especial, para que tú traigas respuestas a esas vidas, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, que esa fe se aumente, Padre, en la vida de mis hermanos, en la vida de cada amigo, amiga que nos está viendo, Dios. Ahora en el nombre de Jesús, esa fe se activa para creer y recibir el milagro que tú tienes, Padre amado. Gracias, Señor. Mi alma te glorifica. Si de algo te agradas tú, es que te creamos con todo nuestro corazón. Si de algo te agradas tú, Padre, es que sepamos esperar. Es que sepamos creerte a pesar que no miremos el milagro, sucederá. Tú eres un Dios que obra, un Dios que liberta. Tú eres un Dios que sana. Tú eres un Dios que restaura.
cual haga creer a tus hijos que nada es imposible para ti. Gracias esta linda tarde, oh Dios. Bendigo la vida de hermana Gisela, Padre. Sigue usando la vida de tu sierva, Padre amado. Y que cada persona invitada a este programa, Señor, sea un impacto, sea de bendición, sea para restaurar vidas. Clamo para que este programa sea un programa de bendición, un programa que esté, Padre, en tu lista. En el nombre de Jesús declaramos tu gloria, tu poder. Y declaro tu presencia, Padre, en la vida de tu hija. Clamamos en esta tarde porque creemos en un Dios poderoso, en un Dios que todo lo puede. Gracias, Señor. Gracias esta linda tarde. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sigue obrando en cada familia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Y sobre todo que el Señor traiga respuesta a las peticiones que ustedes tienen delante de Él. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que Él trae la respuesta. Solo créele y verás que Él hará. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de lo imposible. Impactante testimonio, 3 testimonios, 3 hijos. Sabe que yo ignoraba, pero no sabía pero ni un poquito de la vida de hermana Judith, todo eso que a ella le tocó pasar. Pero hace unos meses recuerdo que ella, si no estoy mal, fue en una noche de altar familiar, ¿verdad, hermana Judith? Ella nos compartió un pequeño video de los niños adorando al Señor. Créalo que yo lo publiqué en mi Facebook y a mí me impactó ver a esos niños adorando al Señor, porque son niños pequeños, ¿verdad? A veces los niños como niños, ellos eso de adorar al Señor, pues como juego tal vez lo puedan tomar, ¿verdad? Pero en ellos hay algo, hay una presencia bien fresca que se puede sentir. Y hoy pues puedo entender que son niños con propósito de parte de Dios. Esta tarde, hermana Judith, Dios te bendiga. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y ella decía, hay muchos testimonios más. Entonces, a un tiempo, ya vamos a volverla a invitar a ver qué testimonio nos compartirá. Yo creo que a cada momento, hermana Judith, nosotros tenemos mucho que compartir lo que Dios hace en nuestra vida. Pues ya hermana Judith oró por ustedes como audiencia. Doy gracias al Señor y será hasta una próxima, si Dios nos regala vida. Y estaremos nuevamente con usted. Bendiciones, se despide de usted su hermana en Cristo, hermana Gisela Ángel. Bendiciones.